Muy bien, estimados alumnos, en esta hora vamos a estudiar el tema de la segunda venida de Cristo desde la perspectiva teológica del Nuevo Testamento. Estamos analizando teología del Nuevo Testamento y vamos a ver cómo el Nuevo Testamento desarrolla el tema de la segunda venida de Cristo. El contexto. La expresión segunda venida no se encuentra como tal en el Nuevo Testamento. O sea, no hay ningún pasaje del Nuevo Testamento que específicamente hable de una segunda venida. ¿Ok? Pueden hallarse expresiones muy aproximadas, como por ejemplo, vendré otra vez, que es lo que menciona el Señor Jesucristo, o por ejemplo, en Hebreos 9:28, donde dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Pero la frase como tal, segunda venida, no aparece. ¿Okay? Se habla mucho de la venida del Señor, pero no se dice que sea la segunda venida del Señor. ¿Okay? Aunque evidentemente esto no significa que el Nuevo Testamento no crea que el Señor vendrá por segunda vez. A lo que me estoy queriendo referir es que la frase segunda venida como tal no aparece, ¿ok? La imagen, el concepto, la idea de que Cristo viene por segunda vez, eso sí aparece en el Nuevo Testamento, ¿ya? No la frase, pero sí la idea de lo que se quiere transmitir. Y las aproximaciones lingüísticas más cercanas podrían ser la de Juan 14:3 o Hebreos 9:28. La frase el día del Señor es muy importante porque connota desde el Antiguo Testamento un día donde el Señor hará una intervención y se usará posteriormente para el día de Cristo. Vamos a ver primero lo que era el día de Yahvé. ¿Qué cosa era el día de Yahvé en el sentido histórico? El día de Yahvé se usa en muchos contextos bíblicos. Por ejemplo, en Samaria, ¿no? En Samaria, cuando Samaria cae, el profeta Amós dice que esa caída se debe a que llegó el día de Yahvé, ¿no? El día de Yahvé entonces tiene la connotación de juicio. Cuando una ciudad es castigada, el día de castigo de esa ciudad es el día del Señor, ¿no? El día de Yahvé. Cuando Egipto cae en el 586, también se dice que sucedió en el día del Señor, así que el día del Señor tiene la connotación de un evento histórico, ¿no? Algo que ha sucedido en la historia pasada. Por ejemplo, cuando Jerusalén cae en manos de Babilonia, también se dice que cayó en el día del Señor. O cuando Babilonia cae en el 536 en manos de los medos persas, también se dice que la ciudad cayó en manos en el día del Señor, ¿no? En el día del Señor. Entonces, el día del Señor, el día de Yahvé, es un día de juicio donde Dios castiga a las personas y que en algunos pasajes del Antiguo Testamento tiene una connotación histórica, ¿ok? Una connotación histórica ya cumplida, ya acontecida. Pero a veces el día de Yahvé también tiene una connotación que es una connotación más escatológica, ¿no? Se han presentado tres teorías sobre el origen de este concepto escatológico del día de Yahvé. La primera teoría es la teoría de Robertson Smith, que relaciona el día de Yahvé con la famosa derrota de los madianitas por parte de Gedeón, relatada en Jueces 7. O sea, el profesor Robertson Smith dice que la batalla que ganó Gedeón fue lo que dio origen a utilizar el día de Yahvé en sentido escatológico, ¿no? Otra postura es la de Hugo Gressman, quien relacionó la expresión el día de Yahvé con una antigua expresión mitológica de Babilonia, que era sinónimo de una gran catástrofe mundial que vendría sobre el mundo, ¿no? Así que el día de Yahvé
según este profesor, tiene un origen en la mitología babilónica, ¿no? Otra teoría es la de Sigmund Mowinckel, quien señaló que durante la fiesta de los tabernáculos, Yahvé era entronizado en el concepto israelita. Y probablemente el día de Yahvé se refiere al día de la entronización de Yahvé en la fiesta de los tabernáculos. Él alude que es probable que este concepto de la entronización de Yahvé sea un concepto tomado prestado de los cananeos, ¿no? Muy bien, los pasajes. ¿Qué pasajes tienen una connotación básicamente escatológica cuando hablan del día de Yahvé? Pues el primer pasaje es Isaías 2:12, donde se habla acerca de los soberbios que serán castigados en el día de Yahvé, pero evidentemente en una connotación escatológica. También vemos en Joel el día de Jehová, que será el día en que Jerusalén sea sometida a una gran prueba. Un gran ejército viene contra Jerusalén a asediar, a destruir, pero el Señor promete restaurar a la nación. Esto en un evidente contexto escatológico. Luego tenemos el caso de Abdías, versículo 15, que se habla del día del Señor cuando Edom sea castigado. Probablemente esto tenga relación con el año 587, cuando los edomitas fueron sometidos por el rey de Babilonia, mientras que otros creen que no tiene ninguna relación con el pasado y probablemente sea una profecía futuro. En Zacarías 14:1 y Malaquías 4:5 se habla también acerca del día de Yahvé, grande y temible, y alude a la venida o la aparición de Yahvé para castigar a los enemigos y establecer su reino en la tierra, ¿no? Ese es el concepto, entonces, algunos versículos del Antiguo Testamento que han sido relacionados con el día de Yahvé en el sentido escatológico. Este evento recibe muchísimos nombres. A veces es llamado el Día del Señor, a veces es llamado el Día del Juicio del Señor, el Día de la Ira del Señor, o el Gran Día Terrible, el Gran y Terrible Día del Señor también en Malaquías 4:5, en donde será enviado un Elías, quien reconcilia a los padres y a los hijos antes del día de la venida del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué implica el término el día de Yahvé en el concepto del Antiguo Testamento? Antes de entrar a entender el Nuevo Testamento. Muy bien, el día de Yahvé implica el castigo sobre la nación elegida de Dios. El día que Yahvé trate con su pueblo, con su nación elegida, entonces ese día será el día de Yahvé. Y va a tratar con ella, limpiando sus asperezas, quitando lo malo, trayéndole aflicción, pero purificándola, a diferencia de otros pueblos, ¿no? A diferencia de toda la humanidad en general, Dios tiene un trato específico con su pueblo, en este caso con Israel, y en el día de Yahvé se verá parte de ese trato, ¿no? Otra de las visiones interesantes que se tiene sobre el día de Yahvé es que Dios va a visitar al mundo, pero lo va a hacer a través también de un ataque militar, ¿verdad? Que va a traer una destrucción mundial completa y prácticamente la debacle internacional, cuando Yahvé aparezca y castigue a todos los enemigos de su pueblo, ¿no? Luego también podemos percibir por las profecías antiguotestamentarias que el día de Yahvé va a servir para poder juzgar a la humanidad, que es una humanidad que está esclava, es una humanidad que será libertada, será juzgada por Yahvé también en ese día nacional, ese día de terror grande, a causa de que serán puestos, ¿verdad? Serán puestos para el juicio. Por último, el día de Yahvé también se relaciona con la resurrección y el juicio de los muertos juntos con los vivos,
Esto ya en un desarrollo posterior de la teología del Antiguo Testamento, donde se habla de la resurrección, y qué mejor que ubicarlo en el contexto del día final, en el día del Señor, cuando todas las naciones serán juzgadas, sean las naciones impías castigadas, pero se pague a los justos con la resurrección, ¿no? Será un pago justo a aquellos que han sido íntegros de la ley. Muy bien, eso es concerniente al Antiguo Testamento. Con los años, esta idea del día de Yahvé, con una evidente connotación escatológica, tiene mayor información de la época intertestamentaria. Se va desarrollando la época intertestamentaria en base al día del Señor. Tanto así que los rabís hablaban del día del Señor como un día trágico, un día de castigo, y usaban muchas imágenes del Antiguo Testamento para poder describir ese día en el que Yahvé vendría a castigar a las naciones impías y a bendecir a su pueblo Israel, ¿no? Ellos usaban algunas imágenes como por ejemplo la oscuridad, el día de oscuridad, el día de fuego, el día de guerra, el día del Señor de los ejércitos, el día de la inminencia o la renovación. ¿Ya? Esos son algunos términos y algunos conceptos que parten del Antiguo Testamento sobre este día tan terrible, tan trágico para la humanidad, pero de mucha redención para aquellos que creen en Yahvé. Y evidentemente los rabís hablaban de este día como un día de juicio, un día de temor, un día de castigo a los que no hayan obedecido la ley de Yahvé. Muy bien, tenemos en el Nuevo Testamento, cómo se va desarrollando el concepto. En el Nuevo Testamento, el día del juicio va a acompañar al regreso de Jesús. Por eso es que se ha designado un día para juzgar a los vivos y a los muertos. El apóstol Pablo en distintos pasajes, y Juan y Pedro también agregan el hecho de que hay un día señalado, específico, en donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Evidentemente con una tal idea del día del Señor del Antiguo Testamento. ¿Cómo se conoce ese día? Se conoce como el día del Señor Jesús, ¿no? Ahí lo utiliza en 1 de Corintios, 2 de Corintios, Filipenses, son 3 de las epístolas donde se habla constantemente del día del Señor, que sería un equivalente sustituto de lo que es el día de Yahvé, ¿no? El día de Yahvé en el Antiguo Testamento, donde Yahvé viene a juzgar a las naciones enemigas, ahora en el concepto del Nuevo Testamento es tomado prestado como un concepto nuevo en donde será Cristo, ya no Yahvé, sino Cristo, representante de Yahvé, quien viene por segunda vez, viene a juzgar a las naciones enemigas, viene a resucitar a los justos, etc. De esta manera, entonces, se puede contemplar, ¿verdad?, cómo el Nuevo Testamento adopta los conceptos que vienen del Antiguo Testamento y vienen de la época intertestamentaria y lo aplican ahora a la venida de Cristo, ¿no? Ya no es Yahvé viniendo a castigar a los impíos, sino es Cristo, ¿verdad? Quien viene obrando para salvar, ¿no? Salvar a su pueblo y castigar a los impíos que no quisieron escuchar el Evangelio, ¿no? Entonces mire usted cómo el Nuevo Testamento, ¿verdad?, conserva en esencia el concepto de, conserva en esencia el concepto del día de Yahvé usado en el Antiguo Testamento y como los rabís lo utilizaban, pero ahora desde una perspectiva propia, desde la perspectiva de Cristo, ¿verdad? Desde la perspectiva de Cristo. Vamos a ver que Mateo, por ejemplo, en Mateo Jesús amenaza a su audiencia, predominantemente judía, con este día de juicio, un día de juicio, y es un día tal que ni siquiera se puede comparar el juicio con Sodoma y Gomorra, ¿no? Es un gran juicio que el Señor lanzará
que ni siquiera Sodoma y Gomorra podrían haber experimentado. Al igual que con el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento para poder salvarse del día de Yahvé era necesario arrepentirse. También en el Nuevo Testamento se habla del arrepentimiento como base para alcanzar la salvación en el día del juicio del Señor. Pablo va a asegurar a sus lectores que este día aún no ha llegado, sino que, según Pedro, se anunció de antemano para que los oyentes lo puedan cambiar sus caminos. O sea, el día del Señor todavía no llega, está pronto a llegar, pero esta demora, entre comillas, se debe a que Jesús está esperando que la gente se arrepienta antes de darle estocada final. Mientras que en el Antiguo Testamento se va a mostrar un juicio basado en afiliaciones nacionales. Quien sea israelita será salvo. En el Nuevo Testamento se va a retratar el juicio dictado contra personas que deben responder por sus propios pecados, ¿no? Ya desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el juicio no es un juicio nacional. Ahora el juicio es un juicio individual. Cada persona debe responder por sus propios pecados delante de Jesús, ¿no? Quien sería el que va a juzgar a todos los hombres. En el gran juicio del trono blanco, cuando los injustos serán sentenciados a pasar la eternidad en el lago de fuego, deberán ellos responder por sus propias obras. En Apocalipsis 20, 11 al 15, se habla de cómo Dios va a juzgar a los impíos y va a juzgar a todos los hombres al final de los tiempos, ¿no? Y aquellos que confiesan que Jesús es el Señor y caminan en amor, no necesitan tener temor del juicio venidero, ¿no? En Juan 4:17 la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor, diría Juan, de que venga Cristo si no hemos hecho nada malo? ¿Verdad? Si le amamos a Él, entonces tenemos que esperar la venida del Señor con mucha alegría, con mucho gozo. Debemos esperar sin temor. Ese sería el concepto neotestamentario sobre la venida del Señor. Muy bien. Ahora, Jesús también en algunas ocasiones habló acerca de su venida y relacionó su venida con el fin del mundo. De esta manera, utiliza el concepto del día del Señor, el día de Jehová, en un concepto escatológico, luego aplicado a él mismo, ¿no? En Marcos, por ejemplo, Marcos capítulo 13 dice que mientras los apóstoles miraban las grandes murallas del templo, van donde Jesús, le hacen notar lo hermoso que era el templo, y Jesucristo dice que no se emocionen de ver tales edificaciones tan grandes, porque en el día menos pensado, todo eso se acabaría porque vendría gran destrucción, ¿no? Ahora, ellos le preguntan, Señor, dinos, ¿cuándo sucederá esto y el fin del mundo? Ellos entendieron que cuando Cristo les hablaba de la caída de Jerusalén, también estaba haciendo una referencia, digamos, indirecta de otra profecía escatológica, ¿no? Y es que el templo sería nuevamente profanado por un rey impío, ¿no? Jesús habla de la profanación del templo, como este templo será caído, y esto entonces hace que los antiguos discípulos relacionen su venida con con el fin del mundo, ¿no? Entonces Jesucristo en Mateo capítulo 13 habla acerca de falsos maestros que van a entrar encubiertamente, ¿no? Luego también encontramos una profanación que se va a hacer en el templo, persecución a cristianos, los judíos van a tener que huir
Va a haber un tiempo de gran tribulación y se va a engañar aún a los escogidos. Y lo que va a poner fin a la tribulación será la venida del Mesías. Entonces, es evidente que los discípulos de Jesús habían relacionado su segunda venida con eventos que sucederían al final del mundo, ¿no? Eventos escatológicos que sucederían al final del mundo, seguido de una serie de eventos que preanunciaban el final de los tiempos, ¿no? Persecución a los cristianos, persecución a los judíos, profanación del templo, falsos mesías, un tiempo de tribulación, un tiempo de engaño a los escogidos y finalmente el advenimiento del Mesías que pondría fin a toda esta lista de eventos escatológicos, ¿no? Hay un pasaje muy interesante que es el pasaje de Marcos capítulo 13, versículo 28 al 32, donde Jesucristo habla acerca de la higuera. Y él dice, de la higuera aprended parábola. Cuando vean que ya está reverdeciendo y produce frutos, entonces el verano está cerca. Esta profecía, algunos han dicho que la higuera es una forma poética, ilustrativa, figurada de representar a Israel. Por lo tanto, entonces cuando Jesucristo dijo, cuando la higuera reverdezca, de la higuera aprended parábola, entonces estaría refiriendo a miren a Israel, ¿no? Vean lo que está aconteciendo en Israel. Ahora, Jesucristo dijo, todo esto acontecerá en esta generación, ¿no? Ahora, el versículo 30 es evidente que Jesucristo se está refiriendo a sus contemporáneos, ¿no? Él se está refiriendo a sus contemporáneos. Lo que nos hace preguntar cómo era la escatología de Jesús, qué era lo que Jesús creía. Él creía que el fin del mundo era inminente, estaba ya a un paso de su momento de predicación, o es que Jesús creía de que básicamente su ministerio había iniciado el tiempo del fin, ¿no? Y esa sería la forma inaugurada, o la forma realizada sería de que su ministerio es la culminación de ese tiempo del fin, ¿no? Hay tres posturas, las que creen que Jesús hablaba de un fin inminente, y se notaría por lo menos en este pasaje de Marcos, donde Jesucristo relaciona el fin cuando dice, todas estas cosas acontecerán a esta generación. Evidentemente, el Señor está esperando que algunos sucesos se cumplan en las personas contemporáneas a Él, lo que indicaría algún tipo de escatología inminente, ¿no? Otros creen que es una escatología realizada, o sea, se concluyó con la predicación de Cristo, y otros creen que es una escatología inaugurada. Empieza con Cristo, pero se extiende hasta el final. Entre ellos están N.T. Wright, George Eldon Ladd y Joaquín Jeremías, ¿no? Bueno, la gran mayoría de eruditos conservadores cree que la escatología de Cristo no era inminente ni realizada, sino más bien inaugurada. Quiere decir que empezó con su ministerio, pero se va a extender hasta el fin del mundo, ¿no? Ese sería el sentido de la parábola de la higuera. Muy bien, ¿qué dicen los apóstoles acerca de la segunda venida? ¿En qué creen los apóstoles cuando hablan acerca de la segunda venida? Bien, los apóstoles creen acerca de la segunda venida que será corporal, ¿no? Jesús vendrá en cuerpo, tal y como se fue. También dice Pablo que será un tiempo de restauración de todas las cosas serán restauradas como al principio. Se tiene la idea de un Edén, de un lugar paradisiaco, ¿no? De un paraíso en la tierra. Luego se habla de que Cristo será revelado, Él será manifestado. Actualmente Cristo está en el cielo, no revelado, ¿no? No se le puede ver, pero Él se manifestará para que el mundo lo vea.
será una venida, como dice Tito, gloriosa. Será el día del Señor. Este es un equivalente textual de lo que sería el día de Yahvé. Es el día de Cristo, porque será Cristo quien juzgue los corazones, pese los corazones de su pueblo. Será en llama de fuego para castigar a todas las personas que no quisieron aceptar el mensaje de salvación que lo trae el Evangelio y los proclamadores del Evangelio. Entonces, en ese día de juicio, el Señor castigará duramente a aquellos que no han aceptado su invitación de ser salvos del día de la ira de Dios, ¿no? Y será un tiempo en el que Cristo venga acompañado de sus ángeles, ¿no? Cristo vendrá acompañado de sus ángeles, ¿ok? Muy bien, tanto tesalonicenses como Judas dicen que el Señor vendrá acompañado de sus santos, probablemente en alusión también a los ángeles, aunque algunos creen que pudiera ser una referencia a los creyentes. Una de las figuras usuales en el Nuevo Testamento para ilustrar la venida de Cristo es un ladrón en la noche, ¿no? Así que Cristo vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Sin que cuando la gente piensa que es paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El apóstol Pedro ve que en esa venida los cielos y la tierra serán deshechos y los santos van a ser arrebatados al cielo para estar con el Señor y morar con Él. Además, Pablo también cree y menciona que el creyente será transformado, ¿no? Los creyentes serán transformados de corruptibilidad de este cuerpo a un estado de incorruptibilidad. Y los que hayan muerto en Cristo serán resucitados y serán resucitados en un estado de incorruptibilidad, ¿no? Ellos ya no serán corruptibles, ¿no? Ellos tendrán cuerpos glorificados. Además, Pablo dice que durante el día de Cristo, la venida de Cristo, todas las cosas ocultas serán sacadas a luz, la muerte va a ser destruida y finalmente todo ojo lo verá, ¿no? Entonces, básicamente el Nuevo Testamento conserva la idea de una segunda venida de Cristo y que puede suceder en cualquier momento, pero que ha sido inaugurado con el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo inaugura la escatología cristiana, el tiempo del fin, y este tiempo es un tiempo de gracia en el que Dios va llamando a los seres humanos a la salvación. ¿Ok? Y estas son todas las características acerca de la segunda venida de Cristo. Una pregunta interesante que nos pudiéramos hacer a esta altura sería, ¿existe un rapto secreto? ¿Creyeron los apóstoles en un rapto secreto como le enseña el pretribulacionismo? ¿Sí o no? Bueno, el pretribulacionismo es una variante de lo que es el dispensacionalismo postulado por un teólogo llamado John Nelson Darby, y básicamente los hermanos de Plymouth fueron los primeros que extendieron ese tipo de interpretación de la Biblia, ¿no? Esta doctrina fue muy popular y se popularizó mucho dentro de círculos americanos gracias a la Biblia de referencia Scofield. Cyrus Scofield fue un abogado y teólogo que escribió en 1909 una de sus famosas Biblias de referencia, y allí, allí él habla muchísimo del rapto secreto, ¿no? De un rapto secreto que sería antes de la tribulación para que los creyentes no pasen la tribulación, ¿no? Fue la primera vez en la historia en la que se enseña este tipo de doctrinas en el cristianismo, ¿ya? Antes de John Nelson Darby y de Cyrus Scofield, pues no se creía
en lo mínimo, en un rapto secreto distinto al del rapto de la segunda venida para que los salvos entren al reino, ¿ok? Entonces no había el concepto antes de Cyrus Scofield o de específicamente los hermanos de Plymouth o de Nelson Darby, ¿no? Ahora, esta Biblia de Scofield fue publicada por primera vez por la Universidad de Oxford, casi 1 millón de copias impresas para 1930, y pues esta Biblia llegó a muchos lugares del mundo, Latinoamérica específicamente, en donde se tomó las referencias de Scofield como si fueran la palabra de Dios y pues prácticamente se convierte en una de las doctrinas más populares del siglo XIX. Un predicador llamado Hal Lindsey, graduado del Seminario Teológico de Dallas, que es dispensacionalista, tiene la misma doctrina de Charles de Chafer, es Lewis Perry Chafer, y de Charles Riley, de White Pentecost, que son grandes, bueno, eran grandes teólogos dispensacionalistas y que creían en un rapto secreto diferente al día del Señor. El pastor Lad Hinsey escribió una serie de novelas, ¿no? Donde él relata el rapto secreto. James Brock, mentor de Scofield, fue un líder muy clave en una serie de conferencias conocidas como las conferencias de Niágara, donde con ayuda del seminario Moody y con ayuda de Dwight Moody, un gran evangelista del siglo XIX, pues se pudo extender esta doctrina también dentro de muchos círculos evangélicos y cristianos, ¿no? Prácticamente, los hermanos de Plymouth y John Nelson Darby asientan las bases, ¿no? Asientan las bases para lo que sería una doctrina del rapto secreto como nosotros lo conocemos hoy en día. Pero antes de esta fecha, antes de estos autores, pues ningún creyente tenía o creía, ¿no? En un rapto secreto como se enseñaba, ¿no? Como se ha enseñado y se sigue enseñando en muchas iglesias. Ahora, los primeros creyentes, Pablo, Pedro, Santiago, ¿creyeron en un rapto secreto? La verdad es que no. Ellos no creyeron en ningún rapto secreto. Esa idea no es una idea teológica de su época, es una idea teológica de esta época, ¿no? Entonces, hay que entender que la escuela, el pretribulacionismo, es solamente una escuela de interpretación de escatología. Hay muchas escuelas de interpretación escatológicas, ¿ok? Entonces, si usted es pretribulacionista, posttribulacionista, mesotribulacionista, usted es amilenialista, premilenialista, son posturas escatológicas, son posturas. Entonces, por más que usted postule un amilenialismo, un pretribulacionismo, pues sigue siendo parte de una postura teológica y no significa que esté en contra o a favor de la Biblia, ¿no? Lo mismo sucede con el rapto secreto, y muchos que creen en el rapto secreto son pretribulacionistas, creen que hay una coherencia teológica, no bíblica, teológica, en el desarrollo de los eventos de la Biblia, y pues entienden que el rapto es antes de la tribulación, otros que entienden que el rapto es después. Entonces, todo esto es simplemente parte de una escuela teológica y no hay ni bien ni mal de creer o postular determinada escuela, siempre y cuando uno tenga bien en claro por qué es que se adhiere a determinada escuela de pensamiento, ¿no? Muy bien, me preguntan a mí, ¿y usted qué es, profesor? Yo soy pretribulacionista dispensacionalista, ¿no? Yo soy dispensacionalista y, sin embargo, creo firmemente que los apóstoles no creyeron en un rapto pretribulacional como nosotros creemos, porque ellos estuvieron en un contexto teológico completamente distinto al de nosotros, ¿no?
Entonces respeto la teología de los autores del Nuevo Testamento, pero creo que nosotros en base a esa teología podemos ir estructurando algunas cosas, mejorándolas, reestructurándolas, entendiéndolos en un contexto mucho más amplio, desde nuestra época y perspectiva, por ejemplo, y así pudiéramos entender o llegar a la conclusión de que el rapto sería pretribulacional, ¿no? El tema es mucho más amplio, pero ya lo estaremos tocando en otro momento cuando veamos escatología. Ahora hemos visto solamente algunos aspectos de lo que es la segunda venida de Cristo en la teología del Nuevo Testamento. ¿Ok? Cualquier duda, consulta, estamos para ayudarles, hermanos. Bendiciones.